Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros webinars profesionales por Universidad Internacional de Andalucía, unos seminarios virtuales pues como el que tenéis a vuestra disposición ahora mismo aquí de la mano de expertas y expertos de distintas disciplinas, orientados a que sean muy prácticos y sobre todo, ¿no?, orientados a temas actuales y a presentar problemas, retos y soluciones, casos prácticos, ejemplos que nos ayuden pues, a aprender sobre una materia concreta, ¿no? Llevamos ya 4 webinars desde que empezamos esta iniciativa a principios de este año, de 2026, y la cita de hoy, que es la quinta de este programa, como os decía, corre a cargo de Enrique Rando. Él es consejero técnico de la Agencia Andaluza Digital y, bueno, también me consta porque lo conocía previamente, es un magnífico divulgador e investigador en tema de ciberseguridad. Lo tenemos muy cerquita, por aquí, por el centro de Málaga. Y, bueno, es un gustazo contar con él. Ahora lo vais a ver delante de la cámara, pero te quería, antes que nada, agradecer tu disponibilidad y tu amabilidad siempre a la hora de preparar. Y, bueno, sin más dilación, creo que os voy a dejar con él, os presento un poco la temática y os recuerdo para aquellas personas que os incorporáis hoy por primera vez a este programa, que, bueno, la parte de exposición que va a hacer Enrique ahora a continuación va a ser pues más o menos rápida, cortita, unos 45 minutos así como mucho está previsto, y después él se va a quedar aquí unos minutos a vuestra disposición por si, bueno, queréis plantearle alguna consulta y demás, podáis hacerlo. Tenéis un chat también disponible por si sobre la marcha queréis ir comentando para que no se nos olvide. Luego yo estaré por aquí pendiente, como siempre, de recogerla. Y, bueno, en nombre de la Universidad Internacional, yo soy María Sánchez González, del área de innovación. Te damos las gracias, Enrique, de nuevo. Y, bueno, en nombre también de todo el equipo de comunicación y del vicerrectorado de estudiantes que organiza esta iniciativa. Te introduzco, si quieres, muy rápido, porque yo sé que tú vas a presentar ahora perfectamente la temática. Y, bueno, hoy vamos a hablar de ciberseguridad, pero vamos a hablar de ciberseguridad pues, en el mundo empresarial desde una perspectiva muy concreta, ¿no? Vamos a abordar una técnica, un modelo, ¿no?, que se basa pues, bueno, en la simulación, pues para, al final, ¿no?, se trata de ponernos en situación y ver si nuestra organización, nuestra empresa, pues, bueno, estaría preparada, superaría, ¿no?, esos requisitos en caso de un ciberataque o de cualquier otro problema de ciberseguridad. Así que si sois emprendedoras, emprendedores, personal técnico, responsables técnicos, en fin, estudiantes de alguna disciplina relacionada con transformación digital, ingeniero, ingeniera, seguro que os interesa muchísimo. Y, bueno, cualquier gestor también de protección de datos, etcétera, etcétera, por si no os podéis quedar. Luego, como siempre, os dejaremos a vuestra disposición la grabación y os pasaremos la presentación por si no os podéis quedar al seminario concreto. Enrique, no te quito más tiempo, yo te voy a cortar micro y cámara, estoy por aquí, como siempre, también pendiente de la moderación, de que todo vaya bien. Y, nada, agradecerte de nuevo y te cedo la palabra cuando quieras, Enrique. Gracias. Bueno, pues nada, muchísimas gracias María y muchísimas gracias a todos los que andáis por aquí. Eh, Voy a compartir la pantalla. Por favor, confirmadme que se ve bien. Se ve la pantalla, a ti no te vemos. Te ¿Me escuchamos, pero quieres no te ver? vemos. En un instante voy a activar la cámara. Eso que te ahorraba. Pero bueno, Te muevo al ahora podio. perfecto. Gracias, Enrique. Nada. Bueno, pues vamos entonces al grano. Como tú has dicho, María, hoy vamos a intentar responder a la pregunta de si sabes cómo haría frente tu organización a un ciberataque. Pero no lo hacemos desde un punto de vista meramente técnico, porque cuando se produce un ciberataque y el ciberataque compromete nuestros servicios, compromete nuestra información, la privacidad de nuestros clientes, lo que antes era un problema técnico ahora se ha convertido en un problema organizacional, en el que ya tienen que entrar en juego no solamente el personal TIC, sino también pues prácticamente todos los órganos de decisión y de gestión que podamos tener en la organización. Es verdad que habrá organizaciones que piensen, por supuesto que seríamos frente al ataque. Tenemos antivirus, tenemos firewall, monitorizamos la ciberseguridad, tenemos procedimientos de respuesta, pero lo que tenemos que plantearnos no es solamente de si estamos preparados y preparadas, sino también
¿qué ocurriría si a pesar de todo lo que hemos hecho, de todo lo bien preparados y que podamos estar, consiguen entrar en estos sistemas, consiguen echárnoslo abajo? ¿Qué ocurre si nos cifran nuestra información? ¿Qué ocurre si en un momento determinado nos echan abajo la web? ¿Cómo haríamos frente y cómo seguiríamos funcionando? En el ratito que vamos a tener ahora por delante, vamos a ir bastante al grano. Vamos a plantear cuál es el problema que queremos resolver, porque en ciberseguridad no hay una solución mágica, no hay un bálsamo de fierabrás ni una bala de plata que lo arregle todo. Hay que ir con problemas muy concretos para establecer soluciones muy concretas. Después plantearemos la solución al problema y en qué medida los ejercicios tabletop pueden ser parte de esa solución. Y finalmente, si aún tenéis ganas, pues después de cerrar el tema, pues abrimos un turno para preguntas y estamos charlando un rato. Así que vamos al grano, empezamos. Ahí está. La ciberseguridad no es un tema objetivo, nunca lo ha sido y nunca lo será, porque depende muy mucho de cómo percibimos la realidad. Hay organizaciones que pueden estar en la misma situación en la que estamos nosotros, y mientras unos están viendo un cometa de venir, como se ve ahí, y no saben cómo reaccionar, que es la peor de las situaciones creo que se te pueden dar, ser consciente y no tener ninguna capacidad de respuesta. Hay quien simplemente ignora los riesgos y vive la vida como si no estuviera pasando nada. Hay quien también piensa que es invulnerable porque tiene una preparación muy fuerte, porque ha puesto muchos medios, porque está muy bien preparado todo. Y hay quien sabe que hay un riesgo, sabe asumirlo y actuar con responsabilidad. Para que se produzca esta última situación es necesario que las organizaciones equiparen el riesgo físico, perdón, el riesgo real con el riesgo percibido, que perciban el riesgo en la medida en que se está produciendo. Porque si una organización percibe más riesgo del que realmente existe, estará invirtiendo una serie de recursos que podría dedicar a otra cosa a algo que no le va a servir para nada. Y si no es capaz de percibir todo el riesgo que existe, va a estar expuesta a esos riesgos sin tener preparación para hacerle frente. De manera que tenemos ahí un problema complejo, porque además, cuando hablamos de ciberseguridad, no podemos hablar de algo que podamos conseguir. Bruce Schneier, uno de los gurús de la ciberseguridad, hizo una frase que era que la seguridad no es un producto, es un proceso. Es un trabajo, es algo que hay que estar cada día encima trabajando y que nunca se acaba. Y como casi todo en el mundo empresarial, cuando hay un proceso por medio, se habla del ciclo PDCA. Planificamos, hacemos lo que hemos planificado, verificamos si ha salido como esperábamos y si no ha salido algo como esperábamos, rectificamos y volvemos a planificar. En este ciclo, cuando estamos hablando de la respuesta a un incidente de seguridad, hay un elemento clave que es el plan de respuesta a incidentes. Y es muy importante tener planificada la forma en que vamos a dar respuesta a los incidentes antes de que se produzcan, porque el día que se producen no es día de pensar. Si ese día tienes que pensar, lo que vas a hacer es dejarte llevar por el pánico, improvisar y correr como un pollo sin cabeza. Debe haber un plan que establezca quién tiene que hacer qué, cómo y cuándo, para que la gente pueda atenerse a ese plan y actuar de manera segura y no empeore aún la situación, más de lo que está. Y el foco lo vamos a poner hoy en la verificación. ¿Cómo sé yo que ese plan que yo he desplegado, que yo tengo en un papel, realmente funciona? ¿Cómo sé que todo lo que pone en él es adecuado y que no hay huecos, lagunas, cosas que se puedan malinterpretar? Porque además hay una cosa, los planes al final es un documento que en el mejor de los casos se imprime y se guarda en un cajón, que posiblemente muchas veces ni siquiera se sepa dónde se guardó y que casi seguro que nadie se ha leído. De manera que verificar ese plan puede llegar a ser bastante complejo. Si hablamos de verificar, en el mundo de la ciberseguridad podemos verificar muchas cosas y creo que debe ser puesto siempre de relevancia que no se trata solamente de probar la solución técnica, no se trata solo de probar si tenemos un antivirus, si tenemos ordenadores actualizados, etcétera, etcétera. Esa es una parte de la ciberseguridad, pero hay otras partes que son igual o más importantes todavía.
siempre se ha dicho, por ejemplo, que el eslabón más débil de la ciberseguridad son las personas. Y esas personas siguen una serie de procedimientos, una serie de procesos, y manejan una serie de documentación. Y nuestra organización tiene contratos con terceros, y no me refiero solamente a contratos tecnológicos, sino quien nos vende el agua, pues a lo mejor nos envía las facturas. Y últimamente, por ejemplo, se está viendo cómo hay mucho fraude en el que te haces pasar por un proveedor para intentar colar facturas falsas y hacerte con el dinero de la víctima. Hay muchas cosas que se pueden comprobar, pero hoy no nos vamos a centrar en todo, sino vamos a centrarnos principalmente en la parte organizacional, personas, procesos y documentación. ¿Y cómo podemos verificar todas estas cosas? Bueno, si os ponéis a mirar qué servicios encontráis en las empresas que prestan servicios de ciberseguridad, vais a encontrar una variedad muy grande. Y la verdad es que muchas veces es un problema saber cuál es la que te interesa coger, porque unas son adecuadas para ti o no, dependiendo del nivel de madurez que tu organización tenga. Una auditoría de seguridad es un auditor que te llega con una serie de checklists, una serie de comprobaciones que tiene que realizar y va mirando si las cumples o no y va marcando la casilla, ok, 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 esta no, esta no, esta no, para poner en evidencia qué controles que deberían estar puestos en funcionamiento no lo están. ¿Es útil? Sí, es útil, pero no te da la visibilidad de un ataque real que podría tener un test de penetración. El test de penetración consiste en pagar a alguien para que intente entrar en tu entidad, entre en tu organización, se te cuela hasta la cocina y después te explique cómo lo ha hecho, por qué ha podido hacerlo y qué podrías hacer tú para que la próxima vez no entres, no entre. Una variedad del test de penetración en el que ya se realizan no de una forma puntual, sino de forma continuada en el tiempo, son los ejercicios de Red Team y Blue Team. Se hacen dos equipos, un equipo de atacantes, uno de defensores, y constantemente los atacantes están intentando vulnerar la seguridad de tus servicios y los azules están intentando defenderlos. Es más completo que el test de penetración, más costoso, por supuesto, también porque es algo ya que sostienes en el tiempo. ¿Qué ocurre? Pues que si tú no has puesto medidas de seguridad, no tiene sentido que hagas una auditoría. Lo que va a encontrar son tus fallos. Si no has hecho una auditoría y no te has puesto a prueba a ti mismo, no tiene sentido que pagues a otro para que te haga un test de penetración, porque lo va a conseguir, digamos, con un coste para él mínimo, pero para ti no te va a producir ningún beneficio, lo que te va a decir, porque no estás en condiciones de corregir todo lo que va a encontrar. Lo mismo pasa con un ejercicio de Red Team, Blue Team. De nada sirve hacerlo si no has puesto antes una serie de medidas de seguridad. No tiene nunca sentido pagar a un cerrajero para ver si puede abrir tu puerta si aún no has puesto la puerta. Y abajo hay otros dos, los simulacros operacionales, que básicamente es ver cómo recupero una copia de seguridad, ver cuánto tiempo tardo en, si me cifran la información, recuperarla, hacer pruebas de las operaciones de seguridad para ver si funcionan como yo creía que funcionaban. Y los que nos van a ocupar hoy, que son los ejercicios tabletop, que consisten en una simulación de un ataque, pero desde el punto de vista de las personas, no de la tecnología. Lo bueno que tienen los ejercicios tabletop es que pueden ser útiles a prácticamente cualquier organización, ya tenga un nivel de madurez básico en materia de ciberseguridad, ya sea una organización bien preparada, siempre hay un hueco para los ejercicios tabletop y en todos los niveles de madurez va a aportar una serie de beneficios bastante claros, siempre que se hagan bien, claro. ¿Y qué son los ejercicios de tabletop? Pues básicamente tenemos una serie de participantes que tienen que ser prácticamente las mismas personas que intervendrían en el caso de un incidente real. Y hay una persona, que le llamamos el facilitador, que va a plantearles un escenario de forma completamente teórica. Les va a decir, en el día de hoy, por ejemplo, nos han infectado con un ransomware, nos han cifrado toda la información de nuestros servidores y no podemos utilizarla. ¿Qué hacemos?
Y en base a ese escenario y a una serie de preguntas que el facilitador va haciendo, se van guiando una serie de conversaciones entre las personas participantes. El facilitador, a medida que va obteniendo las respuestas a sus preguntas, va planteando nuevas preguntas y va planteando cambios en el escenario. Por ejemplo, puede haber preguntado, ¿habéis pagado el ransomware? Y el otro decir, no, hemos decidido que no pagamos ningún tipo de dinero a un delincuente. Y entonces introduce un nuevo elemento en la discusión. Le dice, pues ahora los delincuentes os han enviado una comunicación diciendo que si no le pagáis para dentro de una hora, pues van a publicar toda la información que tienen sobre los vuestros clientes y de hecho ya han publicado en Internet de forma abierta una muestra para que vean que veáis que van en serio. A partir de ahí se lanzan nuevas preguntas, se crean nuevas discusiones y el objetivo es ir viendo cómo ese grupo de personas participantes iría gestionando el incidente a medida que se van produciendo distintas situaciones. ¿Con esto qué conseguimos? Bueno, pues para empezar, incluso antes de empezar el ejercicio tabletop, podemos empezar a aprender cosas. Por ejemplo, si cuando pedimos a que nos propongan a las personas participantes, solo nos envían una lista de personal técnico y no hay alta dirección y no hay recursos humanos y no hay gente del equipo de comunicación, ya estamos viendo que esa organización tiene un déficit importante en cuanto a la cultura de la seguridad, en que esa organización no tiene preparación en materia de ciberseguridad o esa es muy básica y sabemos también que en el caso de que tuvieran un incidente lo iban a pasar bastante mal porque el equipo técnico solo no iba a ser capaz de hacer frente a ese incidente. En el caso de que la organización tenga un plan de respuesta a incidentes, además lo que vamos a hacer es eso que está en papel, ponerlo en tela de juicio, evaluarlo y ver si hay mejoras que podríamos introducir, ver si todo funciona, ver si la gente sabe, precisamente como decíamos antes, dónde está ese plan de respuesta a incidentes. ¿Vale? Siguiendo con el ejemplo que estábamos hablando antes, pues la situación podría empezar por eso. Alguien ha hecho clic en una junta, un mensaje fraudulento, se ha ejecutado un malware en su equipo, ha cifrado ese producto malo, ese malware, y ha robado todos los datos de la entidad. Y hay una exigencia de un rescate. A medida que el facilitador va planteando el escenario, haciendo preguntas, estas van siendo discutidas por participantes y a partir de ahí van a salir un montón de problemas. Así que os puedo poner de ejemplo, hay una que recuerdo de un caso en el que decían, bueno, si no tenemos información en nuestras instalaciones, tenemos una copia de seguridad en una sede remota, esa copia de seguridad está desconectada del resto, por lo cual no va a estar cifrada, y tenemos una conexión VPN para conectarnos a ella y descargarnos los datos y volver a tener toda la información disponible en cuestión de minutos. Y claro, el facilitador preguntó, ¿y dónde tenéis las claves de esa VPN? Y le respondieron en el servidor. El servidor está cifrado. ¿Cómo podéis poner en marcha la VPN? En el plan de respuesta a incidente estaba todo contemplado, pues te puedo decir que sí, que había una preparación, que había un mecanismo, incluso para conectar, pero no se había tenido en cuenta la posibilidad de que la infraestructura que estaba cifrada contuviera precisamente la clave para acceder a la VPN que era necesario para descifrarla. Otro caso típico, por ejemplo, puede ser eh, oye, tenemos el problema, hay que comunicarlo a la prensa, hay que comunicarlo a la dirección, pero el servidor de correo está comprometido y ha habido que apagarlo. ¿Qué medios alternativos tenéis al correo electrónico para hacer llegar toda la información de forma rápida a las personas que tienen que tenerla para dar respuesta al incidente? Cuando se desarrolla el juego, o el ejercicio, no me gusta llamarlo juego, eh, hay cuatro tipos de participantes
cada uno con un rol muy específico. Ya he mencionado al facilitador, que en realidad lo que menos hace es facilitar, ¿vale? Justamente lo que hacen es poner las cosas difíciles a la gente que está participando en el juego. El rol, ya lo he comentado, es ir planteando escenarios, haciendo preguntas, dinamizando, respondiendo dudas que pudieran salir durante el desarrollo del ejercicio. Después están las personas participantes, los jugadores y las jugadoras. Bueno, estos son personas que van a tener un papel activo en el desarrollo del ejercicio. Son quienes van a tener que ir determinando qué decisiones tomaría la organización a lo largo de las distintas situaciones que se van produciendo. Van a discutir entre ellos, entre ellas, van a ir proponiendo acciones y vamos a ir dando por hecho que esas acciones se van a ir desarrollando. Después tenemos observadores y observadoras. No son participantes en el sentido de jugadores, no van a tomar decisiones, pero sí les van a apoyar, pues proporcionándoles información que necesiten, aportando cierta experiencia que tengan. Por ejemplo, si necesitaran un asesor de comunicación, en un caso real, pues el asesor de comunicación sería parte de los observadores del juego. Son gente que tienen que estar ahí, pero que no participan del desarrollo, no deciden. Y finalmente, tomadores de notas, que son quienes van apuntando todo lo que ocurre, lo observan y lo documentan, diciendo, pues se discutió tal o cual cosa, eh, diciendo, pues mira, esto se salieron aquí del plan, aquí cumplieron con el plan, las discusiones se ajustaron a las políticas de la casa, hubo que romper procedimientos establecidos. Y es importante este papel de los tomadores y tomadoras de notas, porque el ejercicio no va a servir de nada si no termina con un informe que sea accionable y que demuestre, ponga en evidencia las carencias que se han detectado y se propongan soluciones prácticas y concretas. Los jugadores y las jugadoras van a tener que ser normalmente personas de la propia organización o en algunos casos de prestadores de servicios que intervienen en la toma de decisiones. Pues si has subcontratado al delegado de protección de datos, pues a lo mejor tiene que estar ahí la empresa que te está prestando ese servicio, por ejemplo. Los tomaderos de notas pueden ser tanto de fuera como de dentro y puede ser interesante que haya alguno de cada tipo. El facilitador o la facilitadora es muy recomendable que sea de fuera, porque de ser de dentro va a tener una serie de sesgos y una serie de principios adquiridos, de costumbres, que a lo mejor le restan imparcialidad y le van a restar frescura al ejercicio. Como os decía, lo importante del ejercicio, una vez hecho, va a ser ese informe final que os decía, ¿no? Eh, pero también es muy importante que el ejercicio se planifique de manera muy cuidadosa. El margen para la improvisación en la ejecución debe existir. Quien está haciendo de facilitador o facilitadora debe ser capaz de introducir situaciones en función de las respuestas que se vayan produciendo, incluso si no estaban previstas inicialmente, porque sean relevantes. Pero la planificación debe ser muy cuidadosa tanto en la selección de las personas que van a participar como en el planteamiento del escenario inicial y los escenarios posteriores que se van a ir produciendo. Porque es muy importante que esos escenarios sean realistas y sean relevantes. Tú no le puedes poner a un banco un ejercicio en el que el problema es que te han hackeado los dispositivos electromédicos, ni a un hospital de que les han robado las cuentas corrientes. Tiene que ser algo que importe al negocio y debe ser algo también que se pueda producir en el día a día, porque tampoco tiene sentido entrenarnos en cosas que no van a ocurrir cuando dejamos sin entrenar a otras que son mucho más probables. Creo que con esto más o menos tenéis una idea general de lo que se estaría haciendo en un ejercicio de tabletop
Y lo que quiero poner ahora en evidencia son las cosas que podemos conseguir gracias a él. Y son cosas que no son menores. Bueno, para empezar estamos entrenando a todas las personas que participan en cómo se gestiona un incidente. Si hacen ejercicios habitualmente, cuando llegue un caso real, lo van a tener asumido y van a hacer casos que se van a hacer de manera casi automática, sin necesidad de ir buscando lo que pone un cierto manual. También nos va a ayudar en un momento determinado a detectar esas carencias, como las que os comentaba antes, ¿no? Los defectos que puedan tener los procedimientos de respuesta o incluso los mecanismos de coordinación y los canales de comunicación que tenemos. Oye, ¿por qué no llegó la información a Pedrito que tendría que haber comunicado a la Agencia de Protección de Datos la brecha? Porque Pedrito estaba de vacaciones y no había un suplente que estuviera designado. Pues ya sabemos que hay que designar un suplente y que siempre hay que garantizar que hay una persona que pueda hacer ese tipo de cosas y que tenga claramente asumida esa responsabilidad. Otra cosa que vamos a detectar son los fallos a la hora de tomar decisiones de escalado, por ejemplo. Si a la más mínima le hacemos llegar al CEO de la empresa, al responsable de turno, el, el incidente, a lo mejor estamos creando una alerta innecesaria y haciéndole perder a ese directivo un tiempo que es muy valioso para nada. Por contra, si no escalamos algo que tenemos que escalar, posiblemente estemos demorando la respuesta al incidente, de manera que ese incidente va a causar mucho más daño del que podría haber causado de haberse tratado a tiempo. Es importante que sepamos qué incidentes hay que escalar, cuáles podemos asumir y cuáles debemos echar hacia abajo. Otra cosa muy importante es que cuando tú coges en una sala y reúnes a la gente, el simple hecho de reunirla hace equipo. Gente que a lo mejor de otra manera no se habrían reunido, no habrían estado hablando, los tiene durante un rato en contacto, hablan entre ellos, discuten, ven el valor que tiene el trabajo que está haciendo el otro y se crea la imagen, cultura corporativa, de que la ciberseguridad no es una opción meramente del personal técnico, sino que es tarea de todo el mundo, que es una tarea compartida en la que hay una responsabilidad compartida por cada una de las personas que forman parte de la organización. Y con ello ayudamos también a concienciar e implicar al personal que tenemos. Claro, esto tiene muchas ventajas. Pues sí, tiene ventajas y también tiene inconvenientes. Si nos vamos primero a lo bueno, lo primero que tienen de bueno los ciberservicios de tabletop es que son relativamente baratos. Por lo menos eso dicen toda la gente, pero de todas maneras hay que tener en cuenta una cosa. Si tú tienes allí a los directivos encerrados durante unas horas, esas horas también cuestan dinero. Entonces, hay que evaluar también el coste que tienen esas horas de trabajo que estamos desarrollando. Pero en general son mucho más baratos que otros tipos de pruebas. Y además nos ayudan a determinar qué recursos, qué herramientas terminamos utilizando en la gestión del incidente. Si hacemos 20 simulaciones y en ninguna de ellas utilizamos un recurso o una herramienta que estamos pagando por ella, pues podemos empezar a tener claro que estamos gastando un dinero que no es necesario. En contra, si durante los ejercicios echamos constantemente en falta una herramienta que no tenemos, sabemos que en falta de esa herramienta nuestra respuesta no va a ser efectiva. Otra ventaja que tienen es que son seguros. Quiero decir, no vas a poner a cifrar información en ningún programa, vas a imaginar que se ha producido la situación. Con lo cual, tus activos nunca corren riesgo. La organización nunca arriesga su información, nunca arriesga sus datos ni arriesga sus servicios. Como os decía antes, contribuyen a crear un buen ambiente de trabajo y colaboración en materia de ciberseguridad, mejorar la concienciación y con todo ello ayudan también a cumplir requisitos legales. No tenemos que perder de vista que hay normas, el RGPD, la directiva NIS2, la DORA para los bancos, hay normativas que nos obligan que existan pruebas sobre la seguridad de nuestro sistema y que se compruebe que los planes de respuesta a incidentes son operativos. Haciendo estos ejercicios y teniendo esa prueba de haberlos hecho, que son los informes correspondientes y las medidas que se han adoptado después,
tenemos una cosa que le podemos plantear a un auditor si nos están auditando el cumplimiento de las normas legales o si nos queremos certificar en algo. Claro, también hay que hablar de lo malo, esto no es todo lo bueno. Y malo también tiene algunas cosas. Como os comentaba antes, las horas cuestan dinero y es una cosa que no debemos perder de vista. Meter a tres, cuatro directivos de una empresa, meter a tres o cuatro personas TIC, meter al equipo de comunicación en un ejercicio de este tipo son horas que cuestan dinero. Además, hay un riesgo que es que se perciba el ejercicio como un juego. Si os fijáis, la dinámica que tenemos es muy parecida a la de un juego de rol. Y por otro lado, en la terminología y en la jerga se habla muchas veces de juegos de guerra cuando se refieren a este tipo de ejercicios. Y es importante que quede claro que esto no es un juego, es una evaluación de nuestros planes de respuesta y como tal es una cosa muy seria, porque lo que estamos intentando garantizar es nuestra respuesta en un caso real. Otro problema que tienen es la dificultad que hay en el diseño. Como os dije antes, deben ser realistas y relevantes. Y hay veces que cuando se ponen a hacer los desarrollos, hacen cosas demasiado complejas o demasiado sencillas que o entretienen demasiado al personal que está allí sin producir un resultado claro o simplemente no tienen sentido porque son soluciones obvias a un problema obvio. De manera que el diseño tiene que estar muy, muy, muy cuidadosamente hecho para que tenga sentido el realizar el ejercicio. Otro problema es que el personal muchas veces es reticente, no quiere hacer esas pruebas porque lo ve como una pérdida de tiempo o lo ven como algo que no va a pasar y por lo tanto, ¿para qué lo vamos a estar simulando? O incluso muchas veces hay relaciones menos confesables, más egoístas, ¿no? Como decir, oye, es que voy a quedar en ridículo si digo tal o cual cosa. Y eso puede hacer que o no se haya una participación activa en el ejercicio o esa participación venga viciada por la voluntad de quedar bien, por el intento de no decir nada que vaya a quedar mal o vaya a poner en un mal lugar. Y finalmente, un inconveniente que tienen muchos de estos ejercicios es que si no se toman bien las notas, no se documenta bien y no se realiza un buen informe final, al final lo que tenemos es un conjunto de acciones poco accionables, poco útiles en la práctica. Te encuentras al final con que hay una solución del tipo, no teníamos buena concienciación y hay que mejorar la concienciación del personal. Pero claro, decir una cosa a tan alto nivel es como no decir nada. Oye, pues lo que tenemos que hacer es un curso de tantas horas dirigido a no sé qué colectivos con esta temática. Y otra actividad de este tipo. Eso sí es accionable, eso sí podría valer. También tenemos que tener en cuenta que hay una serie de limitaciones en el desarrollo de los ejercicios tabletop. No vamos a evaluar la tecnología para empezar. En un ejercicio tabletop no vamos a saber si el firewall, si el antivirus, si los sistemas de monitorización de incidentes funcionan. No es el objetivo. Queremos comprobar cómo funcionan las personas, la maquinaria humana de la organización, los procesos que tenemos definidos. Otra limitación es que esto es una simulación y la verdad es que no es lo mismo simular que un caso real. La tensión, la carga emocional, el, pues la ruindad del que no quiere que sepa que ha metido la pata y que por culpa suya está pasando todo lo que está pasando. Hay un montón de circunstancias que en una simulación no se van a dar y en una situación real sí se van a dar. Lo bueno que tiene la realización de los ejercicios tabletop es que si tú consigues un buen entrenamiento, la tensión y la carga emocional en un caso real se van a ver reducidos porque es algo a lo que ya tienes cierta costumbre de hacer frente. El entrenamiento sirve para eso. Pero en cualquier caso, un caso real siempre tiene unas implicaciones que una simulación no va a tener. Y finalmente, el riesgo de que los participantes y las participantes se conviertan en actores y actrices que jueguen un papel de profesional ideal, en lugar de que como personas tenemos nuestro día a día.
que la gente por quedar bien, pues en la simulación haga cosas que en un caso real, pues no haría. Para ir acabando, que ya nos queda poquito tiempo para esos 3 cuartos de hora que me comentó María que tenía, os quiero dar unas recomendaciones si alguna vez queréis desarrollar un ejercicio tabletop. Lo primero es que tenemos que implicar a todos los niveles de la organización en el ejercicio. No a todo el mundo, pero sí a personas de todos los niveles que vayan a participar en la toma de decisiones. Y en particular, si no hay nadie de la alta dirección, mejor no hacer el ejercicio porque no va a servir para nada. Eso conlleva también que tenemos que, en la planificación, tener en cuenta que no podemos hacer un ejercicio demasiado largo, porque un CEO no va a tener 2 mañanas para dedicar a una cosa como esta. Pues ya hacemos una cosa de 1 horita y media, 2 horitas, o, llegado el caso, hacemos un ejercicio en varias etapas en las que podamos contar con personas de distinto tipo. Otra recomendación, como os dije antes, que el escenario que planteemos, los escenarios que vayan ocurriendo después, sean realistas y equilibrados, que se basen en amenazas reales, en riesgos que están ahí, que se conocen, que sean relevantes para la entidad. Y este escenario vaya progresando a poco, introduciendo ciertos elementos de incertidumbre como los que se producen en los casos reales. Si nos planteamos situaciones poco realistas, el ejercicio no sirve para nada. Importante, como decía también, contar con personal externo. Es verdad que eso te va a suponer un coste, pero el personal externo te va a aportar una cosa que la gente de dentro no tendremos, que es imparcialidad y experiencia en este tipo de cosas y una credibilidad que no siempre se le da a quien está de allá adentro. Muchas veces la misma cosa te la dice tu informático o te la dice el informático de una consultoría y en el nivel ejecutivo no se interpreta de la misma manera. No es lo mismo que el auditor de cuentas que viene de fuera te diga una cosa que te lo diga la gente de gestión económica tuya. Esa credibilidad añadida también aporta mucho al desarrollo del ejercicio. Y por otro lado, quien lleva dentro de una organización mucho tiempo tiene un problema que es que su personalidad profesional, digamos, se va sesgando y va adquiriendo costumbres y va dejando de cuestionar cosas que una persona de fuera sí sería capaz de cuestionar. Otra recomendación importantísima, la documentación. Documentar todo lo que se dice, todo lo que se hace durante el ejercicio, porque eso es lo que nos va a permitir identificar problemas y áreas de mejora, detectar las dificultades que se producen a la hora de la toma de decisiones y generar ese informe final que os comentaba antes, que va a quedar como evidencia y que va a servir como herramienta de mejora para la organización. También no hacer un ejercicio y olvidarse ya del tema para siempre. Es importante hacerlo de forma periódica y que sea una cosa más que forme parte del plan de continuidad en el negocio. Si tú haces un ejercicio una vez y te olvidas, pues sí, habrás puesto una vez a prueba tu plan de respuesta a incidentes, pero lo que hayas puesto después ya no lo has vuelto a cuestionar. Y es importante que el plan de respuesta a incidentes esté constantemente siendo cuestionado y actualizado, porque también las amenazas, los ataques, las técnicas, tácticas y procedimientos que utilizan los delincuentes van cambiando con el tiempo y lo que hoy día puede ser una respuesta eficaz y efectiva, a lo mejor dentro de 6 meses no lo es. Y para ir acabando, como os iba diciendo antes, la gente puede ser reticente a participar en este tipo de ejercicios y una cosa que puede ser interesante es que aunque no sea un juego, se introduzcan elementos de gamificación. Una cosa que se hace habitualmente es que en vez de haber un equipo de respuesta que está discutiendo, se crean dos equipos que resuelven la misma situación por separado. Y después se comparan las soluciones que se han dado desde uno y desde otro, qué problemas han tenido uno, qué problemas han tenido otros, qué han hecho mejor los unos, qué han hecho mejor los otros. De manera que esto también sirve para que haya una especie de pique, interés en hacer bien el ejercicio y llevarlo a cabo a buen término. Y con eso termino la exposición de diapositivas
Y ahora, pues si queréis, abrimos un turno para que podáis hacer las preguntas que queráis, los comentarios, las observaciones. Me pongo a vuestra disposición para lo que queráis. Bueno, muchas gracias, Enrique. Si puedes, comparte la cámara y así te vemos mejor en la parte central. Ahí, perfecto. Bueno, yo voy a romper el hielo porque te estaba escuchando, sobre todo con lo último que decías, ¿no? La gamificación y todo eso. Y te quería preguntar, ¿no? Porque antes es verdad que no lo hemos comentado, pero en la Universidad Internacional, por ejemplo, igual que en otras universidades, pues tenemos también varios másteres, ¿no? Pues sobre transformación digital, sobre inteligencia artificial en entornos empresariales y demás, que por cierto, bueno, aprovechamos y os invitamos a que echéis un vistazo, está en la web, está toda la información por si a alguien le interesa, ¿no? Continuarlos. Pero pensando en ese tipo de escenarios, ¿no? En la educación, este tipo de, o sea, los tabletop tabs se pueden aplicar a escenarios de aprendizaje, quiero decir, o sea, por ejemplo, podría ser un modelo o una metodología útil para enseñar a los estudiantes sobre ciberseguridad. ¿Tenéis experiencia en ese tipo? ¿O solamente los ves para el ámbito empresarial? Vamos a ver, como herramienta de formación, realmente es lo que son en primera instancia, son una herramienta para la mejora continua y para la formación. ¿Hacerlo con un estudiante? Sí y no. Me explico. Si tú metes en un tabletop personas que no tienen ninguna experiencia en la resolución del incidente, vamos a tener Ujú, personas pegando palos de ciego que no van a tener capacidad para responder en términos. Y van a ser un medio que con el tiempo irán aprendiendo, porque después del ejercicio dicen, te equivocaste aquí, aquí, aquí. Para la siguiente vez a lo mejor han aprendido eso. Pero para la siguiente vez se van a equivocar acá, acá y allá. Entonces, yo creo que como herramienta para un personal que no tiene un conocimiento previo, puede ser poco eficaz. Puede requerir mucho tiempo, muchas iteraciones del ejercicio para que aprendan a hacer. Ahora, una vez que la persona tiene claras una serie de conceptos, una vez que esa persona tiene claros los principios de respuesta, una vez que esa persona tiene un procedimiento de respuesta a incidentes y lo tiene interiorizado, sí puede servir. Pero también tienes que tener en cuenta otra cosa, que es que la respuesta a incidentes no es la misma la que puede hacer la UNIA, que la que puede hacer la Junta de Andalucía, que la que puede hacer una empresa que se dedica a la consultoría en materia económica, que la que puede hacer. Cada una tiene un modelo de riesgos distinto, tiene unos atacantes distintos, tiene unos recursos distintos que proteger, de manera que si tú intentas formar a una persona para que sea capaz de hacer frente a todos los incidentes posibles, en todos los entornos posibles, para todos los incidentes posibles, al final es imposible. Es demasiado, abarcar demasiado eh, con una herramienta que no está hecha para eso. Entonces, como herramienta de aprendizaje, sí puede estar bien en un caso, por ejemplo, de personas que van a dedicarse pues, a puestos directivos y tal, hacerles ese ejercicio puede estar bien, pero hay que hacerlo en un contexto que les sea útil. Y no siempre va a hacerle útil todos los contextos que podemos crear. No sé ujú. si te he respondido. Sí, sí, perfectamente. Sí, claro, más ya en la fase avanzada, ¿no? Casi como fin de un proceso, ¿no? Y con unos datos, ¿no? Muy. Te Sí, iba. por alguna manera puede ser una práctica de las que se hace a lo largo de una actividad formativa en los últimos periodos de la actividad formativa. Sí se puede introducir, por ejemplo, una cosa de este tipo. Hoy vamos a aprender lo que pasaría si, pero no empezar por ahí porque entonces nos volvemos locos y dedicamos un montón de recursos hasta que intentamos conseguir un resultado medianamente accionable. Totalmente. Bueno, y otra pregunta que te iba a hacer, y ya a ver si mientras la gente que nos está siguiendo en directo se anima. Bueno, el tema del momento. Quizás no sé si tiene mucho sentido porque yo no soy experta en ciberseguridad, como bien saben, ¿no? Pero a mí me despierta curiosidad, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, cómo puede ayudarnos en el diseño de una simulación de este tipo, ¿no? O sea, puede ser una herramienta que sirva, ¿no? Por ejemplo, pues no sé si a lo mejor parte de esos actores podría ser la propia inteligencia artificial, podría hacerse el juego de roles, perdón, entre humano y máquina, o se te ocurre alguna idea o conoces algún caso en ese sentido. Bueno, el principal rol que se está en un momento determinado más susceptible de meter una IA y sustituir a la persona por la IA posiblemente sea el de facilitador, facilitadora. Está claro que los jugadores no deben ser la IA, a no ser que nuestra empresa les tome las decisiones con una IA, lo cual podría ser, bueno, puede ser que la tengan de apoyo o lo que sea,
pero lo normal es que las decisiones las tomen las personas, no lo tome la IA en una habitación. Pues escuché una vez hablar de una empresa que había sustituido a su CEO por una IA y que no le iba tan mal. Bueno, pues ahí a lo mejor esa IA tenía que ser la que, bueno, no me acuerdo qué país había puesto una ministra, que era una IA, no me acuerdo ahora qué país era, pero Sí, era sí, europeo, ¿vale? no me acuerdo yo tampoco. Era un país europeo, vamos, no me acuerdo el caso que era, En pero este caso tiene todo el sentido de que la IA forme parte del ejercicio tabletop y además nos va a permitir también poner en evidencia si esa IA está tomando las decisiones apropiadas en una situación extraordinaria como esta que estamos proponiendo en ese momento. Y ahí sí que la IA no va a tener esos secos de los que hablábamos antes. En el papel del facilitador sí hay casos en los que se puede plantear, y sobre todo en el diseño del escenario, y en algún caso también, pues, tomadores de notas. Pues, oye, se puede hacer una guía que esté transcribiendo lo que está ocurriendo para tener una grabación y una transcripción, incluso un resumen de lo que ha ocurrido. Se pueden utilizar como herramientas. Los roles fundamentales, pues, es complicado que una guía te los haga bien, salvo en casos muy concretos. Y si algún rol importante lo puede asumir, ya digo, el de facilitador en un momento determinado sí es capaz. Pero claro, sabéis que la IA alucina, que la IA de vez en cuando mete la pata. Hay que tener mucho cuidado con que una guía te guíe un cierto sentido de esto, porque a lo mejor te empieza a plantear situaciones que ya no son tan reales, que ya no son tan relevantes para tu negocio. totalmente. Bueno, ya comentamos, aprovecho y lo recomiendo por si alguien se lo perdió. Tenéis en el canal de YouTube y en la propia web de la Universidad Internacional de Andalucía estuvimos haciendo un par de webinars así genéricos sobre inteligencia artificial, sobre por qué alucina cuando alucina y por qué acierta más, ¿no? Un poco dando, bueno, trazando, ¿no? Un poco una panorámica con Antonio Ortiz, lo podéis ver también si os interesa. Bueno, dejo turno casi para que preguntéis vosotros, como tenemos todavía unos minutitos, por si queréis hacerle llegar a Enrique cualquier cuestión, estamos aquí pendientes del chat, si alguien se anima. Ajá. Y Y comenta por el bueno, chat que Albania es el país que tiene una ministra hecha con IA. Albania era. Sí, sí, fue además hace ya sí, unos 4 meses o así, en septiembre, octubre del año pasado. Sí, sí. Pero bueno, habéis visto el tema de la IA como para dejarle algo tan importante como la ciberseguridad, ¿no? En sus manos, ¿no? Bueno, Habéis visto. es una herramienta que se utiliza, y que la utilizamos tanto los defensores como los atacantes. Es decir, Claro, porque te permite establecer una serie de mecanismos de automatización y respuesta inmediata que con personas sería muy complicado hacer. claro. Ujú. Pero debe tener una supervisión que si no la tienes, pues puedes terminar en el barranco más gordo. Claro, a otro nivel, ya cuando hablemos de IA agéntica, ¿no? Quizá aplicada a ciertos procesos, ¿no? A ciertos. Claro. Mira, por aquí, a ver, hay una pregunta, la voy a leer, no sé si la ves tú. Samuel Muriano dice, ¿qué argumento suele ser más eficaz para convencer a la alta dirección de que participe activamente en este tipo de ejercicios y no los delegue al área técnica, ¿no? La gran pregunta. Claro, sí, sí, no, y además es complicado muchas veces. Va a depender del directivo que te toque o la directiva que te toque, pero en principio lo que hay que partir es de que la ciberseguridad hay que plantearla no como un asunto técnico, sino como una gestión de riesgo. Los niveles C, los directivos de las entidades, los CIO, CEO, tal, a lo mejor no saben de tecnología, pero una cosa que hacen en su día a día es gestionar riesgos constantemente. Toman las decisiones basándose en los riesgos que están corriendo y esa gestión de riesgo es la que hay que trasladar a la dirección. Oye, necesitamos hacer un ejercicio para conocer el riesgo al que estamos expuestos y expuestas para poder darle respuesta. Si no hacemos el ejercicio, no tenemos un conocimiento de los riesgos y no vas a poder tomar las decisiones informadas que tienes que tomar a lo largo del desarrollo de tu actividad. Y en esa línea es la que normalmente hay que moverse para obtener una cierta participación por parte de la dirección. Hablarle en términos de riesgo y nunca, nunca, nunca en términos técnicos. Totalmente, ¿no? Porque cuando tú estabas hablando también de roles y de personas que podían intervenir, ¿no? En este tipo de simulaciones, ¿no? A mí se me venía a la mente, ¿no? También a lo mejor por mi perfil, la parte de gestión reputacional, ¿no? La parte de gestión de crisis de comunicación, ¿no? Que al final también muchas veces puede derivar en eso, ¿no? Claro. Claro, hay una cosa que también se puede aprovechar.
estoy acordándome de un caso particular de una organización que no voy a nombrar, pero hablaba con la persona que la estaba dirigiendo en aquel momento y me la estaban presentando y me decía, Enrique, es que tenemos miedo porque cualquier día nos pasa a nosotros, había un montón de noticias en aquel momento de incidentes, y no sabemos cómo lo que podríamos hacer. Pues oye, si no sabes lo que puedes, lo que tendrías que hacer y lo que podrías hacer, tienes una herramienta. Estos ejercicios son la herramienta con la que puedes encauzar esas actuaciones que no sabes por dónde meterle mano. Claro, quizá, ¿no? A veces es más una reflexión, ¿no? Y una opinión lo que te voy a decir, ¿no? Pero quizás sea más una falta de cultura de planificación, de cultura estratégica en muchos casos, ¿no? Más que un problema técnico, ¿no? Cuando no se ha hecho a lo mejor pues un ejercicio de prospectiva en general en una organización y tal, claro, tampoco puedes aplicar la prospectiva a ciberseguridad, ¿no? Es complicado, no sé cómo lo ves, ¿no? Sí, sí, no, desde luego. Porque además es un campo que hasta no hace tanto era cosa de cuatro gurús y cuatro técnicos metidos en un sótano oscuro y que nadie conocía. Pero claro, la ciberseguridad se ha convertido ahora en un problema estratégico para las empresas. Estaba en las noticias hablando siempre, en no sé cuánto por ciento de las pymes, el 60% ha sufrido un ciberataque en el último año. Y a continuación ves otra noticia que dice, el 60% de las pymes que son víctimas, o sea, que sufren daño por el ciberataque, terminan cerrando en un plazo de año y medio o de 2 años. Es brutal el impacto que puede tener un ciberataque para una empresa. Y en algunos casos, las administraciones públicas pues no van a cerrar, pero sí, como dices tú, hay un daño reputacional. Y la confianza cuesta mucho, mucho trabajo ganarla, pero se puede perder muy rapidito. Totalmente. Claro, más luego, bueno, las consecuencias de a lo que puede afectar, que no hemos hablado de eso en el webinar, ¿no? Pero como todo el mundo sabe, ¿no? A día de hoy un ciberataque no afecta solamente a lo que son los sistemas que todo el mundo puede pensar, sino incluso puede afectar pues a sistemas de fabricación, ¿no? a la maquinaria, llegar como ha habido muchos casos pues Bueno, bastante notorios, ¿no? que se le pregunten a Land Rover, por ejemplo, que ha tenido un incidente que estuvo un mes parada este año atrás. Ujú. Pero incluso yendo más allá, desde el punto de vista humano, las casuísticas que se producen después de un ciberataque, la falta de confianza en sí mismo que adquieren ciertos empleados, ciertas empleadas, el, la parte psicológica incluso, como la gente queda tocada, puede ser bastante importante. O sea, que es que esto termina afectando a la atención a todos los niveles. Totalmente. Total. Bueno, pues Samuel, muchas gracias por la pregunta. No sé si alguien más tiene alguna cuestión que quiera plantear a Enrique. Somos todo oídos. Bueno, yo creo que has sido tan didáctico y tan directo y tan claro en la exposición que lo has dejado todo muy claro. Bueno, Y, espero que sea eso. Y bueno, y es un tema que sin duda nos preocupa e interesa y bueno, es muy necesario, por eso de hecho lo hemos incluido en esta programación porque creíamos que había de alguna manera que abordarlo y como tú bien decías, no solamente desde el punto de vista técnico, sino también estratégico, ¿no? Como parte pues de esa transformación digital, ¿no? Entendiendo pues procedimental, cultural, personas, ¿no? Procesos, ¿no? Todo lo que eso implica, ¿no? Más allá de lo que es la tecnología, que también lógicamente pues está cambiando, ¿no? A pasos agigantados, pues sigue siempre por delante muchas veces de la parte organizativa, ¿no? No sé qué visión tienes tú, pero es verdad que muchas veces al final suele ser así. Bueno, no sé si hay alguien que tenga alguna cuestión, si no, yo por mi parte, bueno, pues agradecerte, Enrique, de nuevo, además, no solamente la claridad expositiva y la didáctica que le has puesto al tema, sino también que te has ajustado perfectamente al horario, lo cual yo creo que luego todo el mundo agradece. Y bueno, os dejaremos la grabación. Cualquier cuestión, pues estamos a vuestra disposición por correo estos días, ¿vale? Y nada, os invitamos al siguiente, que aunque el tema es bien diferente, puede ser que también os interese, porque mira, si alguien quiere hacer un podcast sobre ciberseguridad, lo puede hacer porque el siguiente webinar va a ser sobre podcasting aplicado a educación, pero al final lo que vamos a comentar es un poco el poder del podcast como herramienta, ¿no? Para el aprendizaje sonoro, pero también para la divulgación
divulgación y para la comunicación organizacional, ¿no? En la propia unidad tenemos un proyecto de podcast corporativo que se llama Los Innovables sobre innovación educativa y contaremos con parte del equipo productor del podcast como ponentes en el próximo webinar. Así que si a alguien le apetece aprender, pues para luego, oye, Enrique, tú mismo, para animarte luego a contar estas cosas de forma sonora, pues estáis invitadísimos el próximo jueves 26. Dime. No, que desde luego que me encanta y me interesa mucho el tema del podcasting, o sea que si tengo ocasión me apunto. Muy bien. Bueno, pues os esperamos y nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias por todo, Enrique, y un saludo. No sé si hay alguien, se me ha olvidado hoy preguntar, porque muchas veces preguntamos si hay alguien de fuera de España en el directo. Hoy, como había menos gente en el directo, directamente no he preguntado. Pero bueno, el otro día, la verdad que, por ejemplo, había gente de muchos países diversos, lo cual también siempre nos alegra muchísimo y nos hace ver también, ¿no? Pues bueno, el interés de los temas en los distintos territorios. Así que si hay alguien también de otras latitudes, pues os mandamos un saludo especial y nada, encantados de que nos sigáis en próximas ocasiones. Gracias, Enrique. A vosotros, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta ahora.